Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de los trastornos mentales y de conducta en niñas, niños y adolescentes. La salud mental de niñas, niños y adolescentes es una preocupación de salud pública. Los niños y adolescentes constituyen casi la tercera parte de la población mundial, es decir, 2 billones de niñas, niños y adolescentes. Y el 90% de ellos viven en países de bajos y medianos ingresos, como el nuestro. Los problemas de salud mental afectan alrededor del 10 al 20% de los niños y adolescentes a nivel mundial. El 50% de las personas con una enfermedad mental inicia a los 14 años o antes y el 75% antes de los 20 años. Esto quiere decir que la mayoría de las personas que van a tener un trastorno mental en algún momento en su vida va a iniciar desde la adolescencia y la adultez temprana. Por lo tanto, es importante que empecemos a ver este fenómeno y a prevenirlo desde etapas tempranas. Siendo el tratamiento temprano de la enfermedad mental va a mejorar drásticamente el pronóstico de niñas y niños. Cuando esto se hace, nos damos cuenta que iniciar un tratamiento lo más pronto posible, cuando los síntomas apenas comienzan, va a mejorar muchísimo la calidad de vida de las personas, incluyendo a las niñas, los niños, los familiares e incluso la comunidad en la que habitan. No tratarlos desde el inicio de sus síntomas va a impactar en muchísimas áreas de su vida, en algunas ocasiones desde el desarrollo, evitando que logren como tal todos los hitos en el momento en el que lo deben lograr. Muchas veces pueden tener dificultad en los logros académicos y hay personas que incluso truncan su carrera por un trastorno mental que no se diagnosticó a tiempo. Disminuye la potencial de alcanzar una vida productiva, plena y saludable, porque presentar un trastorno mental de cualquier tipo va a generar una situación de estrés importante en el individuo. Esto va a empezar a mermar en su desarrollo y en su vida como tal. Es importante que cuando estemos frente a una niña, un niño, un adolescente en el que estemos sospechando un trastorno mental de cualquier tipo, tengamos en cuenta la etapa del desarrollo en la que está. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener 3 años, tener 5, tener 7 o tener 15 años cuando hablamos del desarrollo y de los trastornos mentales e incluso de las conductas. El impacto que el problema tiene en su capacidad de funcionamiento diario va a ser vital para poder identificar si estamos hablando o no de un trastorno y si podemos prevenirlo o hay que tratarlo como tal. Los trastornos del desarrollo, actualmente conocidos como trastornos del neurodesarrollo, inician siempre desde la infancia y existen hasta la edad adulta. Los que conocemos actualmente son la discapacidad intelectual, el trastorno del espectro autista y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Vamos a hablar un poco de cada uno. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo? Pues básicamente a la discapacidad intelectual y al espectro autista. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad antes estaba dentro del diagnóstico de los trastornos de conducta y del control de niñas y niños. Ahora se ha incluido en este apartado. Aparecen principalmente en la infancia como alteraciones de las funciones relacionadas con la maduración del sistema nervioso central, y cuando hablamos de discapacidad intelectual y trastornos del espectro autista, va a haber situaciones en los hitos del desarrollo que no se van a alcanzar por las niñas y los niños. Esto es importante tenerlo en cuenta porque tienen un curso constante durante todo el tiempo, se van cronificando y a diferencia de otros, las remisiones y recaídas no aparecen en esta situación, son constantes todo el tiempo. ¿Cómo vamos a identificarlos? Pues en los lactantes, la dificultad para amamantar, para succionar, va a ser un factor que podemos identificar. Cuando se empieza a presentar un retraso en el crecimiento, cuando el tono muscular puede estar disminuido o aumentado, cuando hay un retraso en cada uno de los hitos, como hablar, como caminar, como controlar algunas otras cosas. Y bueno, esto va a tener que ver con la etapa del desarrollo. Muchas veces tienen dificultad para sonreír, para tener interacción con el otro, para sentarse o pararse. En los niños un poco mayores, los retrasos van a ser importantes. Van a tener dificultad, por ejemplo, para caminar, para ir al baño, para conversar. Y ya entrada en la etapa escolar, dificultades en el aprendizaje, principalmente lectura y escritura o cálculo. Pero puede haber cualquier tipo de dificultad en la escuela.
A veces pueden presentar movimientos repetitivos que nosotros conocemos como estereotipados y que se pueden confundir en algún momento con tics, pero que aparecen principalmente en momentos de mucha emocionalidad. Y algo súper importante para los trastornos del espectro autista que contrasta enormemente con los trastornos por discapacidad intelectual es el contacto social con nosotros, la capacidad de ver a los demás a los ojos y de interactuar socialmente. Los adultos como tal van a tener una capacidad reducida de manera independiente o de cuidar de sí mismos y de sus hijos. Y vamos a encontrar dificultad en la realización de actividades diarias que consideraríamos normales para cualquier etapa de la vida y dificultad para atender instrucciones, cumplir con las exigencias de la vida cotidiana y van a generar muchas veces o tener muchas veces una dependencia del adulto. La discapacidad condición de vida, no es algo que va a irse cronificando, pero tampoco es algo como tal reversible. Puede detectarse desde que se nace, sobre todo cuando hay algunos factores de riesgo, como embarazos de alto riesgo, como dificultad en el momento del nacimiento, no respirar al nacer, etc. Y algunas veces, sobre todo cuando la discapacidad intelectual es muy leve, se detecta hasta en el contexto escolar o en el ambiente familiar. Esta, la discapacidad intelectual va a estar caracterizada pues básicamente por las limitaciones en las habilidades para funcionar y se presenta a lo largo del desarrollo en un retraso en el desarrollo cognitivo, en el lenguaje, en el desarrollo motor, pero también en la parte emocional y social, muchas veces presentándose con irritabilidad importante y dificultad para contender con emociones intensas. Reversibilidad en este tipo de trastornos o en esta condición y muchas veces lo que se requiere es que aprendan con mayor esfuerzo y paciencia y puedan comprender e integrarse a la comunidad hasta donde se los permita su habilidad. ¿Qué tenemos que hacer? Pues básicamente empezar a observar a los niños y las niñas desde el nacimiento, empezar a identificar cómo van alcanzando las metas del desarrollo y cuando esto no ocurre, presentarnos o ir a una valoración con algún profesional. Cuando haya mucha dificultad en el rendimiento escolar o en el funcionamiento diario, vale la pena descartar una discapacidad intelectual, sobre todo para poder estar conscientes de las capacidades que sí puede o no puede alcanzar nuestra hija o hijo y a partir de esto podamos reducir nuestras expectativas y más bien enfocarlas hacia donde sí podemos alcanzar metas. Muchas veces pueden tener singularidades en la comunicación, en la forma en la que comunican las ideas o incluso en la forma en la que entienden las situaciones. Y en el trastorno del espectro autista, pues hay patrones restringidos y repetitivos de conducta, sobre todo lo identificamos en los juegos, es muy difícil para ellos cambiar de actividad y las rutinas generan mucho estrés. ¿Cómo podemos ver? Pues hay que evaluar factores de riesgo para el retraso. Deficiencias visuales y auditivas siempre hay que descartarlas cuando no alcancemos los hitos del desarrollo. Evidenciar o identificar deficiencias nutricionales y otras condiciones médicas que puedan estar influyendo en el crecimiento o en el desarrollo de las niñas y los niños, muchas veces síntomas o síndromes genéticos. La depresión materna y el ambiente poco estimulante también se puede confundir o puede llevarnos a pensar o sospechar un trastorno del espectro autista o una discapacidad intelectual y no necesariamente tiene que ver con esto. Por eso siempre hay que evaluar el ambiente en el que se está desarrollando el niño o la niña. Evaluar situaciones con los cuidadores. Es bien importante reconocer que la salud mental en el adulto va a ser básica para la salud mental de las niñas, los niños y los adolescentes. Entre más pequeños son, más dependen de los adultos para todo su funcionamiento. Pero aún en la adolescencia va a ser importante que nosotros como adultos podamos ayudarles a contender con los estresores a los que se exponen. Por lo tanto, una madre, un padre o un cuidador que tiene una depresión va a tener dificultades en la crianza, va a tener dificultades para observar las necesidades de su hijo y va a tener dificultades para poder estar presente en los momentos que más lo necesiten. Otras enfermedades como la epilepsia, trastornos de conducta o incluso las adicciones en los familiares van a impactar de manera importante en la salud mental de niñas y niños y por lo tanto tenemos que estar atentos a esto, sobre todo también porque es una manera de prevenir los futuros trastornos de las juventudes.
vamos a diferenciar los trastornos de conducta del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Antes se encontraban todos en la clasificación de trastornos de conducta y de control de impulsos. Ahora el trastorno por déficit de atención e hiperactividad entró en la clasificación de trastornos de neurodesarrollo. Los otros dos continúan en esta parte. Es importante identificar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ya que es uno de los más comunes, es una de las situaciones por las que más acuden a tratamiento, y muchas veces identificarlo y tratarlo a tiempo va a prevenir muchísimas situaciones a lo largo de la vida. ¿Cómo vamos a identificarlo? Pues bueno, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad puede estar justamente caracterizado por estos tres síntomas: la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. Y en ocasiones podemos tener solo inatención o solo hiperactividad e impulsividad. ¿De qué va a depender? Pues del niño y de cómo se va a ir desarrollando el trastorno. ¿Qué vamos a encontrar en los niños que tienen estos trastornos? Pues cuando hablamos de inatención, muchos de estos niños parece que no escuchan cuando se le habla. Tenemos que repetir muchas veces las instrucciones y además le cuesta trabajo seguirlas. Va a tener dificultad para completar las tareas, sobre todo aquellas que requieren mucho esfuerzo mental, y básicamente va a ir aprendiendo a evitarlas. Entonces, entre más va creciendo, más va a ir evitando tareas que le van a costar trabajo por del sostener la atención. Cuando hablamos de la hiperactividad, pues van a ser niños que van a estar moviéndose todo el tiempo, que van a tener una actividad excesiva y que incluso va a parecer que están con una energía mayor que la de otros niños. Incluso parece que no se les acaba la pila, y en las clasificaciones justamente dice que parece que se los impulsa un motor como tal. Son niños muy verborreicos que probablemente van a interrumpir a otras personas en las conversaciones, que va a ser fácil que hagan amigos en todos lados y que muchas veces van a hablar con extraños, lo que puede ponerlos en riesgo. En cuanto a los movimientos, pues esto puede generar muchísima desesperación en los familiares, porque por más que intentamos que el niño se siente, que el niño se quede quieto, él no va a poder hacerlo, y esto va a generar incluso que desesperemos, que seamos impacientes con ellos y que algunas veces incluso lleguemos a maltratarlos. Muchas de estas cuestiones van a generar alteraciones en la relación con otros. Los niños con trastorno por déficit de atención pueden incluso ser un poco más bruscos que el resto de los niños, y eso le puede generar dificultades en la relación con sus amigos. Además, muchas veces terminan las preguntas antes de que terminan las respuestas, o dan las respuestas antes de que se termine de preguntar, y entonces esta impulsividad hace que cometan errores por descuido, que sean desorganizados, les cuesta mucho trabajo seguir un orden, les cuesta mucho trabajo planear hacia el futuro, y van a tener muchas dificultades para esperar su turno y ser pacientes. Son niños que se van a distraer constantemente por todo lo que aparece alrededor, desde sus propios pensamientos hasta las situaciones externas. Por lo tanto, requieren mucho más supervisión que el resto de los niños. Y una de las características más importantes que permanece muchas veces en la edad adulta y que puede generarles muchas dificultades es la impulsividad para con ellos y para con sus. Por lo tanto, muchas veces el trastorno por déficit de atención e hiperactividad se va a complicar con un trastorno de conducta. ¿Y cuándo podemos identificar que nuestra niña, niño o adolescente va a tener un trastorno de conducta? Cuando nos demos cuenta que está irritable la mayor parte del tiempo, que no es paciente y que se muestra enfadado con todos y todas. Cuando discute, desafía a adultos y a la autoridad. No podemos ponerle una regla, una meta o un límite, porque empieza inmediatamente a cuestionar o incluso a no seguir las órdenes que le estamos presentando. Muchas veces, cuando se identifica que está teniendo conductas inapropiadas o conductas inadecuadas, va a culpar a los otros por sus errores, va a ser vengativo, va a ser rencoroso, va a tender incluso a ser agresivo con el otro, y se va a mostrar muchas veces enfadado y resentido. Los berrinches son frecuentes, son comunes, y muchas veces es muy difícil contenerlos. Lo más común es que se vayan agravando a lo largo del tiempo.
Por lo tanto, van a ser niños que van a estar muchas veces siendo castigados y esto va a generar malestar emocional que va a hacer que persista la irritabilidad, que se nieguen a obedecer y que incluso pierdan la motivación para mejorar sus conductas. Son niños que se molestan, que agreden a personas o animales, que incluso pueden llegar a destruir propiedad privada. Muchas veces llegan a engañar o a robar y esto va a ir aumentando dependiendo de la edad y de la gravedad del mismo. En algunos momentos van a incumplir graves normas sociales. Es importante que tratemos los trastornos de conducta, pero también es importante que tratemos el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, porque en algunas ocasiones uno complica al otro y eso hace que tengamos adultos con muchas dificultades para la relación social. Los trastornos emocionales, por otro lado, van a ser súper importantes y mientras que los trastornos de conducta y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que se conocen como trastornos externalizados, van a ser más comunes en la infancia temprana, la depresión y los trastornos emocionales van a comenzar principalmente entre los 10 y los 19 años. Es importante reconocer que los trastornos emocionales van a ser importantes, sobre todo en la primera parte de la adolescencia. Los trastornos emocionales pueden presentarse a través de excesiva tristeza, sobre todo una tristeza que permanece todo el día, la mayor parte de los días, casi cada día, durante más de 2 semanas. Pueden también generar ansiedad o miedo por situaciones específicas y muchas veces en los adolescentes y en los niños vamos a encontrar irritabilidad y berrinches frecuentes que son incontrolables. Es importante identificar que no sea en la primera etapa de la infancia donde pueden ser normales. Recuerden que lo que sucede en la infancia y adolescencia puede tener un impacto para toda la vida y es por esto que tenemos que cuidar la salud mental de nuestras niñas, niños y adolescentes e identificar cuando hay depresivos. ¿Cómo se pueden presentar los trastornos emocionales en niños y adolescentes? La presentación va a variar según la edad, dependiendo de si son pequeños o si son ya grandes. Los niños pequeños van a mostrar más dificultades para comer y dormir e incluso van a demostrar más síntomas somáticos o físicos como dolores de cabeza, gastritis, colitis, dolor de pancita, vómitos frecuentes. Los niños mayores pueden tener problemas con el rendimiento escolar o jugar menos de lo habitual. Cuando los niños se aburran en los juegos o no quieran salir con sus amigos por alguna situación, siempre pregunten si algo está pasando. Los adolescentes pueden expresar sus sentimientos de tristeza, aburrimiento o ineptitud de forma importante y muchas veces los vamos a encontrar irritables constantemente sin disfrutar de las cosas que hacen. Van a preferir pasar tiempo solos y van a tener poca comunicación con los adultos. Además, pueden presentarse problemas de conducta, que tengan situaciones desafiantes, que no estén de acuerdo con nosotros, pero que esto se vuelva muy problemático. Evaluarlos, cómo nos vamos a dar cuenta si estamos frente a un episodio depresivo o ansioso en las niñas, niños y adolescentes. Básicamente tenemos que descartar afecciones físicas primero. Recuerden que en psiquiatría no tenemos estudios específicos que nos digan si sí o no estamos deprimidos. La evaluación es clínica completamente. En las niñas, niños y adolescentes siempre tenemos que interrogar al menor y a los padres o cuidadores principales. Necesitamos tener la información de todos. Es importante descartar enfermedades físicas como enfermedades de tiroides, anemia cuando ya bajó, desnutrición y enfermedades infecciosas. En el entorno escolar, identificar si hay acoso escolar o bullying, si hay niños que estén molestando a nuestras hijas e hijos, si participa poco o tiene problemas de aprendizaje y si ha faltado a la escuela, indagar siempre las razones por las que está ocurriendo. Podemos estar frente a un episodio de o de ansiedad. Explorar el impacto de los factores estresantes en el entorno. Factores sociales, familiares y educativos van a ser sumamente importantes. La discordia entre la madre y el padre, los problemas económicos, los trastornos mentales en los padres, los trastornos por el uso de alcohol y drogas en los padres. Hay que recordar que todo esto en los niños y las niñas y que muchas veces los síntomas de salud mental o incluso los síntomas físicos que está presentando tienen que ver con lo que pasa en casa. Hay que identificar cómo es que los padres, las madres u otros cuidadores ejercen los límites y las reglas. A veces puede ser que haya castigos violentos y actitud negativa hacia el niño, sobre todo si tiene algún problema de conducta. Y es bien importante poder orientar a los adultos para que sean pacientes y puedan platicar y mejorar la convivencia familiar.
exposición a la violencia y al acoso escolar van a ser un factor de riesgo súper importante en la salud mental de las niñas y los niños y tenemos que... ¿Cómo hacemos detección y atención oportuna? Hay que evitar etiquetas. Evitemos decirles el niño TDAHoso, el niño deprimido, el niño ansioso, el niño miedoso. No hablemos de eso. Recordemos que cada una de las situaciones que nos ocurren van a generar una huella importante en nosotros desde la infancia y muchas veces eso es lo más difícil de quitar a lo largo de la vida. El castigo en sí mismo, sobre todo el castigo físico, podría empeorar la conducta, no la va a mejorar. Entonces hay que evitarlo siempre. Aumentan el riesgo los trastornos mentales en niñas, niños y adolescentes de abandono escolar, de escalamiento en conductas, de consumo de sustancias y de desarrollo de depresión en la edad adulta. Entonces por eso hay que prestar mucha atención y evitar. ¿Cuál es la importancia de la intervención temprana? Ya hemos ido hablando de que el pronóstico es mejor a menor edad de inicio de tratamiento. La realidad es que todos los estudios nos dicen que la intervención temprana va a reducir el sufrimiento y la discapacidad de las niñas, niños y adolescentes que están teniendo un trastorno mental. Van a entender que lo que tienen es una enfermedad. Van a evitar pensar que son raritos o que son diferentes a otros, sino que más bien es un proceso de enfermedad que tiene tratamiento. Hay que mejorar los resultados en la salud, van a mejorar los resultados en la salud y en la educación, y esto va a generar un impacto directo en el bienestar de las niñas, niños y adolescentes. El desarrollo familiar puede mejorar, su desarrollo social, incluso su desempeño académico y sus amistades van a ser importantes. Ayuda a los padres y maestros a entender la conducta, a poder identificar por qué los niños se están comportando de esa forma y a poder incluso participar en las intervenciones que nos recomiendan los profesionales de la salud y que recomendamos también a las universidades. ¿Qué manejo es importante? La psicoeducación y la orientación para promover el bienestar y el funcionamiento adecuado del niño y adolescente va a ser vital. El monitoreo del tratamiento farmacológico cuando sea necesario y en el caso del trastorno por déficit de atención, si el niño ya tiene más de 6 años, siempre hay que referirlo al especialista para el inicio farmacológico con metilfenidato o algún otro estimulante o incluso un fármaco no estimulante. Es importante reconocer que el diagnóstico se debe hacer por un profesional especializado para evitar sobrediagnosticar los trastornos mentales. ¿Cuál va a ser el manejo con respecto a los agentes de cambio? Tenemos dos situaciones importantes: empoderar a los padres y orientar a los profesores. Empoderar a los padres nos va a permitir que abandonemos situaciones estresantes en la familia que están mermando en la salud mental de las infancias. Brindar información para mejorar la adherencia al tratamiento, para que entiendan lo que está pasando con sus niñas y sus niños y para que no los juzguen, sino más bien los ayuden y los acompañen en sus necesidades. Eso va a desarrollar actitudes positivas hacia todos los niños. Capacitar las habilidades para mejorar el manejo de la conducta de los niños y apoyar en los esfuerzos que hacen va a ser vital. Evitemos hablar de lo que no está haciendo, sino más bien elogiemos las cosas que sí está alcanzando y las metas a las que sí está llegando. Cuando hablemos con los profesores, orientémoslos. Pidámosles al niño que se sienten en la primera fila cuando sean muy inquietos. Brindémosle apoyo y tiempo adicional en las actividades. Si acaba rápidamente, pongámosle nuevas actividades. Dividamos las tareas en difíciles y fáciles y vayamos intercalándolas para que la motivación permanezca. Hay que dividir las tareas muy largas en tareas cortas para que sea más fácil para ellos hacerlas y explorar siempre si está habiendo acoso escolar. Tomar acciones necesarias para detenerlo cuando ocurra. Recordemos que en las niñas, niños y adolescentes nosotros como adultos somos quienes debemos apoyarlos y ayudarlos. Muchas veces ellos solos no pueden evitar el acoso. El rol del psicoeducador va a ser importantísimo. Tenemos que brindar ejemplos de buena interacción con los niños, recordar que los padres son el ejemplo y que muchas veces aprendemos desde este. Entonces, siempre las situaciones que les solicitemos a ellas hay que hacerlas nosotros también. Los padres pueden aprender del psicoeducador, cómo interactuar con su hijo, podemos poner ejemplos, tratar de siempre hablar con respeto al niño, saludarlo y evitar cualquier término negativo. Recordemos que el paciente en este momento es él, no los padres. Utilizar un lenguaje que sea fácilmente comprensible tanto para padres como para los niños, para que puedan entender también qué es lo que le ocurre.
y siempre tener presente que el niño escucha, que el niño comprende y que incluso puede mejorar su conducta al tener intervenciones dirigidas a él. La psicoeducación debe tener estos 9 pasos, hablemos de ellos. Establecer comunicación adecuada. Ello genera confianza, va a permitir que nosotros estemos cerca y que los padres estén cerca. Hay que indagar si saben y comprenden el problema del hijo cuando estemos frente a los padres, siempre saber qué es lo que entienden y explicar si es que hay algo erróneo. Ser muy sensibles al explicar los problemas, siempre identificar qué situaciones están ocurriendo y cómo. Los padres requieren información y estrategias de educación y apoyo. Esto va a ser importantísimo. Hay que guiarlos, hay que resolver dudas y hay que ayudar a sus hijas e hijos. Ayudar al cuidador a aceptar el problema, la condición que esté presentando el niño, la niña o el adolescente. Hay que evitar el estigma, hay que informar acerca de lo que está pasando y hay que evitar que se culpen por las situaciones. Nunca hay que responsabilizar directamente, sobre todo cuando hablamos de salud mental, porque los trastornos son multifactoriales. Recordemos que, como por ahí decía Paulina Kemberg, todos los padres hacen lo mejor que tienen con lo mejor que pueden, y en ocasiones lo único que falta es la orientación para hacerlo mejor. No hay parentaje ni parentalidad perfecta, ningún padre lo hace siempre bien y es imposible estar 24/7. Pero es importante reconocer que la presencia y la sensibilidad que yo tenga para las necesidades de mi hija, hijo o adolescente, de mi hija o hijo, va a ser vital para su bienestar. Hay que mostrarnos empáticos hacia la frustración y a las emociones que tienen los padres. Reconozcamos que muchas veces tenemos expectativas sobre lo que pueden lograr nuestras hijas e hijos. Y cuando esto no se está cumpliendo, genera mucha frustración. Muchas veces estamos haciendo un gran esfuerzo para guiarlos y no tenemos el resultado que estamos queriendo, buscando. Y eso genera mucho enojo también, tristeza, sensación de ineptitud. Entonces evitemos perseverar en estas situaciones para que ellos puedan sentirse mejor. Todos tenemos una historia y esa historia va a afectar en la forma en la que ayudamos a criar a los demás. Entonces tenemos que también reconocer nuestras propias situaciones como adultos para entonces poder mejorar en la crianza de las niñas, los niños y los adolescentes. Hay que describir siempre las fortalezas que tiene el niño e identificar las debilidades para que tengamos expectativas claras y no pidamos más de lo que nos pueden dar. Es súper importante fortalecerlos, es súper importante no juzgarlos. Recordemos que muchas veces tienen historias de ser niños problemáticos, van creciendo y van siendo estigmatizados y van siendo relegados incluso de su salón de clases, de sus amigos, incluso de la misma familia. Entonces nosotros tenemos que evitar hacerlo también. Los padres siempre van a ser aliados para el manejo de los hijos. Los padres van a ser un equipo con nosotros para que ellos y ellas estén bien. Si sumamos a los padres, a los orientadores, a los profesores incluso, eso va a permitir un gran equipo para el bienestar de las niñas, niños y adolescentes. En cuanto a la psicoeducación, es importante explicar que el niño y adolescente tiene un problema de salud y que las conductas no son intencionales. Eso es súper importante. No lo hace adrede, sobre todo cuando son más pequeños. Hay que promover la actividad física regular y practicar de deportes. Es importante. Esto le va a ayudar a mantener el estrés, a regularlo, a mejorar el ánimo y también a mejorar su salud. Hay que reducir la estimulación, sobre todo antes de dormir o una tarea a la vez. Ayudar al niño a quedarse atento. La supervisión cuando el niño hace las tareas podría disminuir la falta de atención. Los niños con trastorno por déficit de atención requieren más supervisión. Todos los niños requieren supervisión adecuada, requieren que conozcamos a sus amigos. Es importante dar al adolescente la posibilidad de elección e incluirlo en el proceso de la toma de decisiones, incluso cuando son pequeños. Pero hay que reconocer que los niños pequeños necesitan guía y orientación, los adolescentes necesitan comunicación y entonces ya pueden comenzar a tomar decisiones sobre su propia vida. Hay que respetarlos y cuando no estemos de acuerdo, dar nuestro punto de vista, recordando que nosotros siempre queremos lo mejor para ellas y ellos. Asegurar al adolescente y a sus padres que la situación puede mejorar y que su motivación y compromiso son necesarias para esa situación. Van a ser sugerencias importantes que hay que tomar en cuenta. Tenemos 8. Dar tiempo para jugar con su hijo. Es importante jugar con ellos, aprendemos a conocerlos, involucrarlo en la vida familiar,
tener actividades en conjunto, buscar formas para estimularlo de diferente manera, juegos donde pueda tener mayores habilidades y establecer rutinas. Las rutinas son súper importantes en todas las edades, desde que son pequeños hay que incluirlo en las rutinas familiares y a lo largo de la vida mantenerlas y ser constantes. Es importante promover la inclusión en las escuelas regulares, más bien psicoeducar a las escuelas, a los docentes, a las personas que ahí habitan, a las personas que ahí estudian acerca diferencias de las condiciones en las que estamos presentes, pero siempre promover la inclusión, promover la autosuficiencia, la autonomía, la solución de problemas, dividir los problemas para que sea más fácil resolverlos, enseñarlo a reconocer y a manejar su estrés, a identificar que a veces los síntomas físicos o las alteraciones emocionales van a ser el resultado de esto y que vale la pena mejorarlo de diferentes formas para que pueda estar mejor. Identificar las causas de sus problemas de conducta para poder manejarlos va a ser lo importante. Reconozcamos que las niñas, los niños y adolescentes nos quieren decir algo con las conductas que están presentando. Hay algo detrás de esa conducta problemática que estamos viendo, una necesidad que no están sabiendo cómo expresar. Reconocerlo nos va a permitir hacer y manejar la conducta de una forma más fácil. En cuanto a intervenciones farmacológicas, pues va a depender de frente a qué escenario estemos. Si hablamos de un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, el tratamiento debe ser prescrito por el especialista y nosotros podemos dar seguimiento. En la depresión, los antidepresivos y en la psicoterapia van a ser importantes. Hay que siempre tomar en cuenta los efectos secundarios de los fármacos y valorar si vale la pena o no iniciar el tratamiento. El metilfenidato, estimulante de primera elección para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y créanme, puede cambiarle la vida a los niños que lo padecen. Hay de dos tipos de presentaciones, de acción larga y de acción corta. Los de acción corta solo existen de 10 miligramos y los de acción prolongada tienen diferentes presentaciones según la marca y la forma en la que actúa, el mecanismo de actuación en el que actúa cada medicamento. Básicamente, hay que identificar que el monitoreo del tratamiento farmacológico va a requerir de un seguimiento y si se ha prescrito antidepresivo estimulante va a ser importante siempre verlo así. Los efectos adversos cada 3 meses, monitoreando el peso, la talla y la presión arterial son importantes siempre que estemos tomando un fármaco y hay que valorar la intervención por el especialista por lo menos una vez al año. Es importante, como consideraciones finales, ubicar y tratar a estos niños y jóvenes como personas. No son individuos con un trastorno mental que no pueda tener y tomar decisiones y tener una vida cálida y una calidad de vida excelente. Es importante reconocerlo. Aportar a su bienestar requiere trabajo en corresponsabilidad. Todos somos parte de esto. A la par de los trastornos del desarrollo y emocionales, coexisten capacidades e incluso talentos, entonces hay que identificarlos y enseñar a los padres que así los identifiquen. Cada niño requiere apoyos diferentes, cada niño lleva un tiempo específico, cada niño tiene una pauta específica en su vida. Seamos pacientes. Como cualquier persona tiene necesidades de aceptación y afecto. En los niños pequeños el amor va a ser importantísimo porque ahí vamos a empezar a generar un vínculo. Conforme van creciendo tenemos que junto con todo ese amor poner límites y reglas claras, precisas y consistentes. En la adolescencia la comunicación va a ser vital y si lo hicimos bien, si empezamos a darles todo el amor que pudimos, si les pusimos las reglas y los límites que debíamos, en la adolescencia la comunicación va a ser mucho más sencilla. Pero recordemos, nunca es tarde para hacerlo mejor. Muchos pueden tener un papel activo en las decisiones relacionadas con la vida y entre más crecen más pueden hacerlo. Confiemos en ellos, también saben lo que necesitan. La psicoeducación no solo debe centrarse en los niños, y eso es importantísimo. Tenemos que psicoeducar a los padres y cuidadores. Ellos son la pauta de la salud mental de los niños.
Construyamos enlaces y redes de otros servicios de salud, de servicios educativos y de servicios sociales en la comunidad. Eso va a ser súper importante para la salud mental de las niñas, niños y adolescentes. Un par de casos clínicos, es importante que discutamos en estos y que podamos intercambiar opiniones. ¿Cómo consideran que la comunidad percibe y entiende a los niños y adolescentes con problemas o trastornos mentales y o de comportamiento? Es importante que podamos identificar cómo lo hacemos y que podamos dialogar para ver qué estamos haciendo bien y qué podemos mejorar. Sin una intervención adecuada, ¿cuál consideras tú que sería el impacto en el niño y adolescente y en su familia? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de no tratar estos trastornos mentales? Pensémoslo, discutámoslo y veamos la importancia que tiene hacer. Hay 5 pasos específicos: psicoeducar al niño, psicoeducar a la familia, psicoeducar para un mejor cuidado, orientar para promover el bienestar, mejorar el comportamiento de los niños, asistencia y cuidado por parte de los padres y del personal de salud, manejo de estresores y regulación emocional, y enlace con recursos de la comunidad y con los profesores para tener un equipo mayor para el bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes. Conozcamos siempre que la salud mental comienza en la infancia, que los vínculos seguros son un factor protector súper importante para esta, y que el juego, la paciencia y la comunicación van a ser vitales en la salud mental de las niñas, niños y adolescentes. Los padres son quienes apoyan y mejoran la salud y requerimos que ellos también tengan una adecuada salud mental. Entonces, si como padre o madre no la tenemos, tenemos que empezar por ahí. Muchas gracias a todos. Espero que podamos haber resuelto algunas de las dudas que tenían a lo largo de la presentación. Si surgen más, por favor, no duden en contactarnos. Hasta pronto. Que hayan disfrutado de este módulo.